Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre los horizontes culturales de Mesoamérica. Tenemos, el más antiguo son los Olmecas, están ubicados en Tabasco y Veracruz y ellos eran politeístas, eso significa que crean en más de un dios y los dioses estaban relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, animales, etc. Y los olmecas eran buenos matemáticos. Los zapotecas, ellos, ellos están ubicados geográficamente en Oaxaca y ellos también eran como los olmecas creían más de un dios, pero los zapotecas se dedicaban más a la agricultura más que nada. Y bueno, en la después del año 900 después de Cristo, la mayor parte del complejo urbano estaba en ruinas, porque siempre estaban en guerras y así. Tenemos a los mayas. Bueno, la cultura maya tiene tres grandes etapas: el periodo preclásico, clásico y posclásico. Los mayas eran como los olmecas y zapotecas, creían más de un dios. Y tenemos a Ixchel, diosa de la luna; Quinichahua, dios del sol; y Chac, dios de los maizales y de la lluvia. Y se creó una amplia red de actividades comerciales. La agricultura tuvo un papel primordial en la economía, es decir, que como la agricultura fue como la moneda principal en la economía maya. El que sigue son los teotihuacanos. Fue una ciudad planificada desde sus inicios, o sea que tenía un buen, este, estaba bien planificado, todo estaba bien ubicado y así. Y se dividió en barrios artesanales con mercados, grandes conjuntos habitacionales, avenidas y templos. O sea que, por ejemplo, en el centro de la ciudad estaban los templos, y luego los políticos, los guerreros y los demás. Y bueno, y en esta ciudad se construyeron muchos palacios, templos, espacios religiosos y edificios de gobierno. Los tehuacanos eran muy religiosos. Después tenemos a las totonacas. Ellos están ubicados en el actual estado de Veracruz. Y bueno, en el periodo clásico se extendía de este a oeste, desde la costa del Golfo de México hasta las sierras de Puebla y Papatla. La cultura totonaca estaba conformada por dos clases sociopolíticas. Los nobles se encargaban de controlar la economía, la religión, y los plebeyos, o sea, los ciudadanos, se dedicaban a la producción agrícola, artesanal y pescaría. Sigue Itzlán de Río, y estos están ubicados al occidente de México. Y se desarrolló el centro ceremonial más importante del área, se llama Los Toriles, y es una de las más importantes estructuras de la zona arqueológica y de la arquitectura prehispánica en el occidente de México. Y bueno, ellos tienen su propio estilo y se llama el estilo Ixtlan. Luego sigue los purépechas. Bueno, la historia comienza con la llegada de caudillo Ticátame. Y llegó, bueno, es procedente de una región ocupada de los estados actuales de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Y bueno, él invadió a las tierras aledañas de Zacapu. Y, y bueno, uno de sus descendientes se casó con la hija del gobernante de Jarácuaro y estableció una alianza matrimonial con los antiguos señores. De esta unión nace Tariacuri, a quien se le considera como el primer gobernante purépecha y fundador de la ciudad
Pátzcuaro. Y cuando murió, el reino se dividió en tres señorios: Pátzcuaro, Iguazio y Tzitzilunzan. Tzitzilunzan significa lugar de colibríes. Y bueno, los purépechas se dedicaban a la agricultura, pescaría y artesanales. Tenemos a los toltecas, y ellos están ubicados en los estados actuales de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla. Su capital era Tula. Está ubicado en el estado de Hidalgo. Y bueno, los toltecas tenían una gran influencia en otras culturas, y era una sociedad militarizada. O sea, casi toda su población era guerreros, y se destacaron en el trabajo de la piedra. Se dedicaban a las las esculturas de los guerreros. Tenemos a los huastecos. Ellos son del norte de Veracruz. Ellos están ubicados geográficamente en el norte de Veracruz, extremo sur de Tamaulipas, el norte de Hidalgo, el oeste de San Luis Potosí y un pequeño parte del oriente de Querétaro. Ellos se dedicaban a la producción de algodón y así. Y bueno, fueron hábiles alfareros, sobresalieron en el tallado de la concha, el yeso y la piedra. Y bueno, sus dioses eran como tenía características humanas, animales o de otras cosas. Y bueno, también los dioses estaban relacionados con los aspectos cotidianos de la cultura huasteca, desde la vida, la muerte, el sol, la luna, la agricultura, las enfermedades, la cultura, el nacimiento, etcétera, etcétera. Tenemos a las mixtecas. Ellos están ubicados geográficamente en el estado de Oaxaca. Y lo que distinguieron a los demás era su producción cerámica, la orfebrería y el trabajo en piedra. Los trabajos en cerámica tenían la característica de ser policromáticos, es decir, que incluían tinturas de diversos colores. O sea, que eran, wow, o sea, creativos y así. Y usaban colores no tan comunes. Y por último tenemos a las mexicas, que están ubicados en el Valle de México. Y cuando llegaron ya estaba habitado. O sea que no eran los primeros que están en esa región. Y bueno, según la leyenda, llegaron los mexicas, se sentaron en Tenochtitlan, donde hallaron lo que creyeron que era una señal de su dios, que se llamaba Huitzilopochtli. Un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Años más tarde se poblaría Tlatelolco, isla situada al norte de Tenochtitlan, unida al centro por calzadas construidas sobre el lago del Texcoco. O sea, construyeron una isla, estaba pequeña, pero construyeron era una ciudad flotante, la cual se convertiría en la segunda ciudad mexica por su importancia comercial. Hoy lo conocemos como Ciudad de México. Y bueno, la civilización mexica fue la última civilización mesoamérica, pero una de las más fuertes y poderosas, porque los mexicas eran unos valientes y buenos guerreros. Gracias por su atención.